no se veía la otra vez, papi, la cámara. Comenzar la predicación ahora y comparto con ustedes el material, ¿no es cierto? El tema es oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? El asunto de cómo oímos la palabra de Dios. Jesús habló de dos tipos de casas sobre las que los hombres construyen referido a la vida espiritual. O sea, oír, la manera de oír la palabra de Dios es cómo construir una casa. Porque usted cuando oye lo que dice Jesús, entonces eso determina lo que usted va a aplicar en su familia, con su esposa, con sus esposos, con sus hijos, con sus nietos, ¿no es cierto? La manera de oír la palabra de Dios. Entonces, acá nos dice la palabra del Señor en San Lucas 6:47, que hay dos tipos de construcciones. Todo aquel que viene a mí, a Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. San Lucas 4, 47, 48. Entonces, esta es una manera de construir, ¿no es cierto? O sea, fundar la casa sobre la roca. Ahora, los que vienen a Jesús a oír y a hacer, esa es el que cava y ahonda. Entonces el otro evangelio de Mateo dice algo paralelo, se dice lo mismo, pero resalta otros aspectos. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Acá el énfasis está en oír y en hacer. Todos los que vienen a Jesús a oír y hacer todo lo que Él ordena, esas son las personas que están edificando su casa sobre la roca, ¿no es cierto? O sea que son los hogares, las familias, los matrimonios, los creyentes que van a resistir todo lo que viene sobre este mundo para derribar las cosas que no son fuertes. Ahora está hablando de otros edificadores. Los que vienen a Jesús a oír, vienen a Jesús a oír, pero sin hacer, ¿no? Entonces está la persona que viene a oír a Jesús, pero no está dispuesto a hacer lo que dice Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. San Mateo 7, 26, 27. Estos son los que dice Jesús que edifican sobre la arena. Los que vienen a Jesús, se acercan a Jesús, pero no están dispuestos a hacer lo que están oyendo de Jesús, ¿no es cierto? Es muy importante entender que hay dos tipos entonces de personas. Vamos a recopilar. Los que se acercan para oír y hacer lo que dice Jesús, están edificando sobre la roca, y los que se acercan a Jesús para oír sin hacer lo que dice Jesús. Entonces, los que se acercan a Jesús para oír, pero no hacer, dice acá, edifican sobre la arena. Usted se imagina, hermano y hermana, lo que es construir sobre la arena, lo que es no tener fundamento. Son aquellos que van a Jesús para oír, pero no para obedecer lo que Él dice. Jesús los denomina personas insensatas, porque oyen, pero no obedecen, no hacen lo que dice Jesús. Entonces, en la iglesia pueden venir, seamos objetivos, dos tipos de personas: los que escuchan siempre lo que está predicando el pastor acerca de Jesús y de su palabra, escuchan lo que dice el pastor, pero no hacen lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Y puede ser porque toman como palabra del pastor, como un mensaje del pastor o de la iglesia, ¿no es cierto? Pero no toman como que es Jesús el que está mandando eso. Ahora, hay una cosa muy importante que es la motivación en la obediencia, ¿no? Entonces, la motivación en la obediencia. ¿Por qué la motivación? Porque la motivación va a depender
de si uno cree o no en la justificación que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese, vamos a desarrollar esto. Pero aunque debe ser la fe la que nos impulse a obedecer los mandamientos de Jesús, no debemos olvidarnos que Dios mira los corazones y Él ve cuál es nuestra intención al obedecerlo. Debemos saber que lo que Dios quiere ver en nuestros corazones no debe ser la intención de justificarnos, pues eso ya lo hizo el Señor Jesucristo con un solo sacrificio de su cuerpo y de su sangre, una vez y para siempre. Esto es lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Dice, con una sola ofrenda ya no hace falta más ofrendas por el pecado. Voy a sacar un ratito esto y voy a detenerme aquí y a compartir la pantalla. Entonces, estamos hablando, lo que dice aquí, que con una sola ofrenda Jesús nos hizo perfectos para siempre. Fíjese, ¿cuántas ofrendas? Una sola, la de Jesús. O sea que usted ya no puede ya darle a Dios nada para que Dios lo justifique, para que Dios lo santifique, lo perdone. La ofrenda de Jesucristo, su cuerpo y su sangre, esa es la ofrenda que vale. Dice, con una sola ofrenda, ya no hace falta más ofrenda por el pecado. Por eso es que usted tiene que entender en esta noche, Dios me permite, que Dios me tenga misericordia, el Espíritu Santo le dé luz. Por eso la fe que vale para Dios, la fe que Dios tiene en cuenta, es la que dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, ser judío no vale externamente, ni la incircuncisión, ser un no judío, un gentil, como cualquiera, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Perú, sino la fe que obra por el amor, o sea, una fe, tenemos fe en Jesús, pero cuando vamos a obrar, Dios ve en nuestros corazones, ¿qué ve? Que lo queremos a Jesús. Dios quiere ver la intención de amar a Jesús en nuestra obediencia. ¿Se da cuenta, querido hermano? Dios no quiere que usted le pague a Jesús con su obediencia, porque si usted se pone al hombro eso de pagarle a Dios, entonces usted no está aceptando lo que hizo Jesús ya. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Atente esta frase de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque en ese mismo capítulo de 14 de San Juan dice, creéis en Dios, creed en mí. O sea, entonces el primer mandamiento que en el Evangelio de Jesús es que creamos en Él. El segundo es que si lo amamos, guardemos su mandamiento, que es amar a los hermanos, tener amor fraternal. Es muy importante que nuestra obediencia sea motivada por el amor que le tenemos a Jesús, hermano. Por el amor que le tenemos a Jesús. Por eso cuando todos los que están escuchando congregarse, tiene que ser porque lo queremos a Jesús. No tiene que ser un sacrificio, ¿me entiende? Yo soy pastor, lo sirvo a Jesús, pero yo no le digo, Señor, mira, vos tenés que contestarme porque yo soy pastor, yo te sirvo, yo me levanto a las 5 de la mañana. No, no, hermano, nada de eso lo hago para que Jesús me escuche. Cuando Jesús me escucha porque Él quiere, porque Él le place, Él le plació sanarlo a Gonzalo, Él le place sanarle a usted, Él le plació sanarla a la hermana Naí de su dolor y ir progresando a usted, hermano. Él le plació sanarlo al papá de Patricia y sigue obrando en usted y en mí. Entonces, conclusión, vamos a ir retomando. La prueba de la solidez de la casa que estamos edificando, hay dos tipos de construcción, pero una sola construcción salió ilesa de la prueba. Ahora, ¿cuál es esa casa? Aquellos que van a Jesús para primero oírlo. Cuando nos reunimos para escuchar a Jesús. Sí, yo soy el pastor, pero estoy predicando a Jesús. No me predico a mí. No predico la unión de la asamblea. No predico a la iglesia evangélica. Predico a Cristo y lo que Cristo ha hecho. Segundo, nos reunimos para hacer. Estamos atentos a lo que dice la palabra que predicamos, pero para hacerlo, hermano. Si Jesús dice que oremos, tenemos que orar. Si Jesús dice que perdonemos, tenemos que perdonar. Si Jesús dice que amemos, tenemos que amar. Tercero, la intención es muy importante. La intención de demostrarle amor al Señor Jesucristo. Son los que edifican sobre la roca. Lo que hacen estos primero, oyen. Segundo, hacen, pero con amor a Jesús. No para pagarle nada a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, todas estas personas que hacen esto pueden recibir esta oración. Pueden ponerse de acuerdo conmigo en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor,
que tu nombre sea santificado. Permítenos ser por tu gracia santificadora de aquellos que van a tu Hijo Cristo para oírle y obedecerle con el amor de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos oído, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.